en Génesis 39, verso 20 al 23. Génesis 39, 20. Dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, vamos hoy a pensar un poco en cómo le fue a José en esa cárcel. Pero obviamente tenemos que caer en cuenta que las cosas no van bien en la vida de José en muchos sentidos. Cuando los hermanos de José le trataron pecaminosa y le vendieron como un esclavo, pues eso lo hizo sufrir mucho. Y ahora está en una situación parecida. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. El título de este devocional es La gloria de Dios en la vida de José. La gloria de Dios en la vida de José. Hay una característica interesante que vemos que se repite al principio del capítulo y al final del capítulo. Cuando los hermanos de José lo vendieron como un esclavo, pues José estaba en una situación muy triste, muy mala. Ver el odio de sus propios hermanos, su maldad contra él, porque recuerden que ellos querían era matarlo. Al final salir como un esclavo, vendido como un esclavo. Estaba realmente pasando unos días terribles José. Sin embargo, vemos que el Señor ahí vino a bendecir a José. En el verso 2 leemos más, pero Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, al final del capítulo vemos lo mismo. Vemos las cosas con una parte igual, y es que José está muy mal, pero el Señor está con él y de nuevo está ahí para bendecirlo, y esa es una poderosa razón para que José cobrara ánimo en medio de sus dificultades. Entonces, concentrémonos un poquito en el verso 11. Perdón, en el verso 20. Ahí vemos la situación ahora, la situación actual. Su amo no fue un amo justo, no fue un hombre justo. No lo interrogó acerca de lo que su esposa decía, sino que rápidamente lo puso en una cárcel, como lo vimos el sábado anterior. Y en cuanto a José, notamos que él no hizo esfuerzos por aclarar las cosas. Claro, la situación era muy difícil. Seguramente lo mejor en ese caso es callar, porque en muchos momentos lo mejor es callar y que el Señor sea el que lo reivindique a uno. José no quiso hablar porque, por un lado, no sería creída su versión, porque para ello él tenía que hacer quedar muy mal a la esposa de Potifar, y todo eso sería un dolor de cabeza más grande y tal vez una provocación peor y una afectación mayor del estado actual de José. Entonces, ahí él cayó y
fue muy bien o estuvo muy bien que hubiera callado. Así que salió acusado injustamente como un abusador. Piensen en esto. Ahora fue puesto en la cárcel. Ya estaba muy mal. Pasar de ser un hombre libre a un esclavo estaba mal. Pero peor ahora, pasar de esclavo a preso, de esclavo a delincuente, por las injusticias, por los males de la vida, por los males de personas que viven haciéndole mal a otras, como sus hermanos, como la esposa de este hombre, personas que quieren dañar a otros. Bueno, pues José está en una situación absolutamente triste y terrible en este momento. Y eso es lo que notamos. Hay gente que quiere hacer daño, hay gente que quiere hacer maldad en la vida y lo van haciendo. Y muchas veces lo logran y lo han logrado en la vida de José. Ha estado sufriendo. Sin embargo, en medio de esa situación tan mala, vemos también el cuidado que Dios le da, el cuidado que Dios le otorga a José. Si bien es cierto que hasta ahora los malos han triunfado sobre la vida de José, también es cierto que el Señor no lo ha abandonado y por el contrario, el Señor es el que lo ha estado bendiciendo en medio de las dificultades. Miren lo que dice ahora el verso 21. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces el Señor no lo ha abandonado, el Señor está con él en medio de las dificultades. Noten esto, no se las quitó, no se las quitó. No vemos que José salga rápido de esos problemas, porque nosotros, por supuesto, siempre queremos salir rápido de los problemas. Si hay una enfermedad, quisiéramos que pasara rápido. Si hay un problema, por ejemplo, de esta forma, quisiéramos que pasara rápido, que rápido se solucionara, pero notamos que no siempre es así. A veces los problemas persisten. Entonces el Señor no le quitó los problemas a José. José sufrió muchas cosas, pero el punto principal es que Dios estaba con él. En esos momentos, en los momentos difíciles, estaba con él. Y esto se notaba porque Dios le extendió su misericordia y se evidenció en que José halló gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La idea es que José pasa un tiempo en la cárcel y en ese tiempo el carcelero empieza a ver las virtudes de José. Dios permitió que se vieran y que el carcelero pensara que José le era un hombre útil. Y miren qué bendición es esto, porque José le agrega valor a todo lo que hace y eso es algo que nosotros debemos aprender, agregarle valor a lo que hacemos. Así sea en la peor situación, como estar preso. José le agregó valor a estar ahí y a lo que se hacía allí. Así que el jefe de la cárcel pone en las manos de José el cuidado de todos los presos. Y noten cómo redunda al final del verso 22 que de todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Entonces, ahí lo vemos, cómo es un hombre que realmente le aporta valor a las cosas. ¿Cuántos presos había allí? Y ninguno había pasado como esto. Le había pasado esto y José llegó ahí y cambió las cosas. Ya lo habíamos visto, José realmente es un hombre trabajador, industrioso, es un hombre que mejora los lugares en los que está, que es útil en cada lugar y en cada proceso que se hace allí. Noten, pasó de ser un mayordomo en una casa a ser un encargado en una cárcel. En ambos lados vemos que es un hombre que mejora en la situación de la misma casa.
Tal es así que el verso 23 dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, pero ahí viene la explicación, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dos asuntos importantes aquí. Por un lado, el alto valor que vemos que era tener un José allí en la cárcel. José no era cualquier persona, tenía un valor elevado porque todo lo que hacía lo hacía bien. Y la razón por la cual esto era así es porque Jehová estaba con José. Y entonces lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Pero las dos cosas son verdad. José es un hombre serio, juicioso, trabajador, se portaba muy bien, trabajaba muy bien, porque eso es lo que enseña el Señor, esa es la voluntad de Dios, que sus hijos, los creyentes, hagan las cosas muy bien. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así era José. Entonces, al trabajar de esta manera, José le daba la gloria al Señor. Al trabajar de esta manera, José mostraba a las personas que era un hombre piadoso, que creía en Dios. Y entonces, la segunda parte clave aquí es que Dios lo bendecía. Y claro, lo bendecía precisamente porque José hacía las cosas como el Señor quería, como le gustaban a Dios. Así que llega un momento donde no importó que José estuviera en el sitio más terrible, todo lo hacía como para el Señor y entonces el Señor lo bendecía. Y esto era una excelente manera de darle la gloria al Señor, de mostrar a Dios en la vida de José. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Cuando nosotros pensamos en el Señor Jesús, niños y hermanos, vemos que el Señor Jesús fue un hombre serio, responsable, juicioso en cada cosa que hizo en su ministerio terrenal. El Señor todo lo que hizo, lo hizo bien. El Señor hizo lo mejor que se podía hacer en cada situación, en cada caso. Por eso en algún momento él le pudo decir al Padre: Padre, la obra que me diste que hiciera, la he terminado. Y la terminó sin tacha alguna. Tanto que el escritor de Hebreos quiere hacernos entender lo fiel que fue el Señor Jesús en sus labores de esta manera. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre toda su casa fue fiel, es lo que nos está diciendo, sobre toda su casa. Esto es que el Señor Jesús fue fiel en sus labores, en sus responsabilidades, y por ello podemos adorarlo y glorificarlo. Recuerden que tenemos en José, de alguna manera, un modelo, en algunos casos, de nuestro Señor Jesucristo, y aquí en este caso es en esto. Vamos a sacar dos lecciones de este devocional. ¿Qué aprendemos hoy? Miren, aprendemos que la providencia a veces nos permite sufrir, pero si somos creyentes, Dios está con nosotros. Ya que esta primera lección tiene que ver principalmente con los hermanos.
y se aplicaría algún día a los niños si vienen a creer en el Señor. La providencia a veces nos permite sufrir, pero Dios está con nosotros. Miren, hermanos, no nos desanimemos cuando vienen luchas a nosotros y no nos desanimemos desde el punto de vista espiritual, porque pues materialmente o naturalmente podemos estar tristes, no podemos pensar que José estaba feliz ahí en la cárcel ahora y con su nombre manchado como un abusador. No, pero podemos no desanimarnos en nuestra relación con Dios. Porque miren, a veces hombres y mujeres malos nos harán daño, como a José. Pero no significa que el Señor se fue, que el Señor me abandonó. No significa que si uno es cristiano todo le tiene que ir bien. Y si no me va bien, entonces es que no soy cristiano o Dios no está conmigo. No, Él aún está ahí. Y por eso este capítulo, tanto al principio como al final, nos resalta esta verdad. Pero Jehová estaba con José. Entonces, hermanos, si pasamos dificultades, problemas, muchas veces, que no vengan, eso sí, por culpa de nuestros pecados, porque entonces eso sí serían consecuencias de mis pecados, sino como en este caso, José no estaba haciendo el mal, José estaba haciendo el bien y le vinieron males. Entonces, si pasamos una situación así, miren, el Señor está con nosotros y la razón por la cual nos permite sufrir ciertas cosas es porque Él tiene propósitos elevados que nosotros al principio no vemos. Aquí no vemos todavía cuáles son los propósitos con José. Lo sabemos porque hemos leído la historia, pero lo vamos a ver más adelante. Pero al principio uno solo ve los problemas y no ve los propósitos. Entonces no nos desanimemos. Dios está al control de todo y Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, por otro lado, y esta siguiente lección es para todos, aprendemos que no importa la situación que estemos pasando, siempre hagamos todo muy bien. Aprendemos que no importa la situación que estemos pasando, hagámoslo todo muy bien. Esto es, hermanos y niños, que nunca tomemos por excusa nuestros sufrimientos para hacer mal las cosas. Eso lo hacen muchas personas, quieren justificarse en los males de la vida. Hay personas que dicen que hacen el mal, por ejemplo, de robar porque son pobres. Eso no tiene nada que ver. Hay personas que ofenden a la gente porque otros lo ofendieron a él. Eso no tiene nada que ver. José bien hubiera podido decir, miren, yo era un hombre libre y ahora soy esclavo, entonces no voy a trabajar. O estando ahorita preso, hubiera podido decir, no voy a hacer nada, me voy a quedar sentado o me voy a quedar perezoso todos los días, yo no tengo por qué esforzarme a hacer nada porque ahora soy preso. No, no tomó de excusa sus sufrimientos para hacer las cosas mal, no. Sea lo que sea, la enseñanza es que todo lo hagamos bien, todo lo hagamos bien. José estaba haciendo todo bien y precisamente el Señor permitía que primero su amo y ahora el carcelero vieran que era un hombre de valor. ¿Y por qué José hacía esto? Porque realmente José no vivía para sus hermanos, José no vivía para Potifar en primer lugar, José no vivía para el carcelero en primer lugar, José vivía para la gloria de Dios, para darle la gloria a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Él se comportaba como se comportaba porque le interesaba a Dios. Entonces nosotros debemos poner eso en el corazón.
Debemos ser conocidos como personas que siempre todo lo hacen bien. ¿Y por qué? Porque eso glorifica a Dios. Porque cuando la gente ve lo que estamos haciendo, les podemos decir, esto lo hacemos así porque nos importa a Dios, porque así lo manda Dios, así lo quiere Dios. Y es una excelente manera de darle la gloria al Señor. Así que aprendamos esta lección, hermano. No tomemos como excusa los sufrimientos de la vida para hacer las cosas mal. No, pongamos a Dios en alto siempre en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos concedes, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque nos enseñas con la vida de José cómo podemos actuar nosotros y cómo deberíamos actuar nosotros en momentos difíciles. Gracias por este ejemplo tan grande. Señor, permite que pongamos esto en el corazón y entonces, pase lo que pase, vivamos siempre para darte la gloria a ti. Bendice, Señor, a los niños y a los hermanos con este devocional. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en cuanto a las preguntas para los niños, entonces ya las pongo ahí en el chat. Ya aprendemos de este pasaje cuáles son las lecciones y cómo hace el Señor Jesús las cosas. Había una palabra clave ahí. Entonces vamos a pensar cuál fue esa palabra clave que define cómo hace las cosas el Señor Jesús. Por ahora, que tengan buen día. El Señor los bendiga a todos.